Mexicanas y mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, México tiene el respaldo de Rusia. Así es. Rusia, en este caso, el presidente Vladimir Putin condena las acciones de Ecuador. Nada que ver con lo que hizo nuestros supuestos grandes aliados vecinos que vienen siendo Estados Unidos y Canadá. Desde Rusia les están enseñando a Estados Unidos cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben condenar las acciones. Ni siquiera tienen que ver los videos, como lo que hizo Estados Unidos, donde el presidente AMLO pues le reclamó y casi tuvieron que verles el video donde por dentro de la Embajada de México ya se dieron cuenta de que sí hubo una fuerte violación a nuestra soberanía, mexicanos y mexicanas. Casi, como les he mencionado varias veces, casi una declaración de guerra. Bueno, fíjense nada más lo que viene siendo, a comparación de Estados Unidos y Canadá, la postura del gobierno de Rusia. La embajada aquí de Rusia en México publicó, esto fue la primera publicación después de lo que hizo el presidente junior Daniel Noboa a la Embajada de México, a esta invasión. Dice: Rusia transmite extrema preocupación ante Ecuador por la irrupción armada a la Embajada de México. El ministro de Exteriores de Rusia ha transmitido este lunes ante el embajador de Ecuador en Moscú, Juan Fernando Holguín Flores, su extrema preocupación por la irrupción armada de representantes de las fuerzas de seguridad ecuatoriana en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril y ha lamentado que en medio del incidente resultaran lesionados diplomáticos mexicanos. Consideramos peligrosa la interpretación libre de las normas fundamentales del derecho internacional. En este sentido, para nosotros no puede ser aceptado ninguna violación. Escucharon muy bien, no puede ser aceptado ninguna violación bajo un pretexto u otro. Eso es importantísimo. Porque ¿qué es lo que dice Ecuador? No, es que había una persona que ya estaba juzgada por corrupción, etcétera. Un pretexto bien estúpido, hay que decir la palabra, de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ya sea en Estados Unidos, Oriente Medio o Latinoamérica, subrayó la Cancillería rusa en un comunicado. Moscú siempre estará a favor de que Latinoamérica siga siendo una zona de paz, aspirando a la unidad en su diversidad, y expresaron la esperanza de que los amigos latinoamericanos eviten acciones que puedan traer discordia a las relaciones tradicionales no conflictivas de buena vecindad y cooperación y encuentren una salida mutuamente aceptable a la situación actual. Esto fue el primer comunicado, mexicanos y mexicanas. Y si se fijan, el mensaje que dio, sobre todo para Estados Unidos, porque Estados Unidos está metido en Ecuador. Bueno, ya se está metiendo otra vez de nuevo en América del Sur. ¿Para qué? Para desestabilizar esta unión que teníamos como buenos vecinos en América Latina. ¿Para qué? Pues para tener los recursos. Bueno, este fue el primer comunicado. Luego, mexicanos y mexicanas, surgió, casi fue al siguiente día. Rusia expresa su solidaridad con México por el asalto a su embajada en Ecuador. El 9 de abril vuelve a comunicar la Embajada de Rusia en México. El 9 de abril, el ministro de Exteriores ruso recibió la visita del embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Mejías. La parte rusa expresó la solidaridad con los colegas del Servicio Diplomático Mexicano en relación con los acontecimientos ocurridos el 5 de abril en torno a la Embajada de México en Ecuador, así como formuló sus votos por la más pronta recuperación de los diplomáticos mexicanos afectados, que obviamente ya llegaron a México hace unos días. Se reafirmó la importancia absoluta del cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 1961, que es la base inquebrantable para el mantenimiento de las relaciones entre los estados. Así, sin más palabras, mexicanos y mexicanas, fuerte, claro y preciso el mensaje de la embajada, obviamente por parte de Vladimir Putin.
O sea, no se compara, mexicanos y mexicanas, esto lo que comentó Estados Unidos por parte del embajador Ken Salazar, donde declaraba, esto fue las declaraciones de Estados Unidos en pocas palabras, dice: Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de la misión, de las misiones, diplomáticas. Aquí nunca mencionó Ecuador, o sea, solo hizo la mención de que los países anfitriones. Ya después dijo que México y Ecuador son socios cruciales de Estados Unidos y valoramos mucho nuestras relaciones con ambos países. Alentamos a los dos países a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. Obviamente esto el presidente pues se dio cuenta, dijo: ¿cómo es posible que nuestros mayores aliados comerciales y vecinos tomen esta decisión? Así, porque obviamente ellos están metidos, y hasta que el presidente mostró los videos que por dentro de la embajada ya se ve más claro, todavía con más detalles, obviamente. También por fuera se veía, pero por dentro se veían más detalles y sobre todo más tiempo, ¿no? En el sentido también de cómo a nuestro jefe de misión de la Cancillería, a uno de ellos, pues cómo lo sometieron. No sé si se acuerdan de estos videos. Bueno, pues ya tuvo que, después de las declaraciones del presidente AMLO, dándoles una advertencia a Estados Unidos y a Canadá, pues tuvo que salir Estados Unidos a rectificar. Dice: a través del vocero del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Jack Sullivan, Estados Unidos condena la violación de la Convención de Viena perpetrada por el gobierno de Ecuador al haber irrumpido en la Embajada de México en Quito. Esto a horas de que AMLO calificó de ambigua la postura de Estados Unidos. Y sí, fue una fuerte advertencia, aquí yo se los mostré, donde les dijo: bueno, ellos se pueden expresar, pero yo aquí como presidente les tengo que recalcar a nuestros mexicanos cómo se expresan nuestros vecinos y aliados, para que vean qué tipo de vecinos tenemos, en el sentido de que nosotros no estamos haciendo referencia al gobierno de Estados Unidos, no al pueblo estadounidense. Pero si se fijan la diferencia, o sea, Rusia no tuvo que preguntar: oiga, pásenme los videos para verificar a ver si fue o no una violación, y para no condenar a medias a Ecuador. Y fíjense, la de Canadá estuvo peor. Dice: Canadá está profundamente consternado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al entrar a la Embajada de México sin autorización. O sea, fíjense nada más lo que expresan. Dice al entrar. Ya cuando entras, pues ya es una violación, no es una aparente violación. Pero bueno, parece ser que ya Canadá ya rectificó. Así como Estados Unidos, o sea, se tardaron. Y pues tuvieron que ver los videos por dentro de la embajada, lo que mostró el presidente en la mañanera. Vamos a escuchar qué dijo el presidente por esta cuestión de Canadá, que fue el último en rectificar. Y pues es que en serio, pues somos aliados, y cómo es posible que Estados Unidos y Canadá no hayan sido tan firmes y tan precisos y tan claros, sobre todo claros. De seguridad salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. Bueno, lo de ahorita fue lo de Estados Unidos, bueno, ahora sí lo de Canadá. Ya se ha hablado bastante sobre el tema. Es un tema lamentable, vergonzoso,
porque afecta las relaciones entre pueblos hermanos y además es un mal precedente en el derecho internacional. Ya se ha tratado este asunto. Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá. Ojo. Porque inicialmente, igual que el gobierno de Estados Unidos, nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos, porque en el caso del primer comunicado de Canadá hablaba de la posible, presunta, tenía una palabra, aparente, cuando se metieron a la embajada, cuando allanaron la embajada. Ellos hicieron aparente violación al derecho internacional. Pero qué bueno que ya, en el caso de Estados Unidos, lo hicieron bien, luego que enviamos pues un fragmento de los videos que suponemos no había visto el presidente Biden, y ya cuando vieron pues, lo que había sucedido en la Casa Blanca, el señor Sullivan, asesor en seguridad, pues sale con una postura de condena muy distinta al primer comunicado, que fue muy ambiguo. Y en el caso de Canadá, lo mismo. Ayer ya hay un comunicado más enérgico, ¿no? Apegado a lo que sucedió. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que esperar que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre nuestra demanda, y tiene razón el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando esto corresponde decidirlo también y desde luego a los Estados miembros. Estados miembros de la ONU. Así, mexicanos y mexicanas, vean esta gran diferencia entre Estados Unidos, Canadá, nuestros aliados, con el caso de Rusia, donde fueron firmes al principio. Y es lo que les digo, o sea, y como le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no fueron firmes y sobre todo no condenaron estas acciones obvias. O sea, ¿cómo es el caso de Canadá que supuestamente pone aparente? Pues no están viendo los videos. Dice, los vecinos más remotos, en este caso hablando de Canadá, la mezquindad de Canadá en el caso de Ecuador es botón de largo desencuentro con México. Y se acuerdan del último que nos hizo Canadá de imponernos ya visas, querernos poner visas para viajar a Canadá. ¿Por qué? Porque supuestamente que se está desbordando la migración, que hay muchos mexicanos pidiendo asilo, que es un pretexto bien estúpido, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque en ese comunicado que hizo Canadá, donde nos quiere imponer visas, ahí sale una respuesta fregona que se los dije aquí, que cómo es posible que usen este pretexto, porque realmente ellos tienen muchas solicitudes de asilo donde está ocurriendo la guerra, de ucranianos y sobre todo de palestinos,
pero es así sobre todo más con cantidades mucho más grandes que los mexicanos que están pidiendo asilo. Entonces, como les digo, este es un pretexto bien estúpido por parte de Canadá. Y también sacan muchas quejas sobre las mineras. Entonces, bueno, pues México lo que debería hacer es pues arrancárselas, quitárselas, expropiarlas. Y se le falta de condena de Canadá al asalto a la Embajada de México en el Ecuador se suma a otro de los desencuentros que han tenido lugar entre ambas naciones, al menos en los últimos años, con las gestiones de López Obrador y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y también lo ha dicho el presidente AMLO. Si no fuera por él y su gabinete, a él le consultaron lo que venía siendo el Tratado de Libre Comercio. Trump no quería Canadá. Trump no quería Canadá por obvias razones, porque él no concuerda ideológicamente en muchas cuestiones con Justin Trudeau. Pero dijo el presidente AMLO, no, déjalo que entre. Que sea como el Tratado de Libre Comercio, como el primero, que nosotros tres. Pero bueno, así para que vean cómo son estas acciones de Canadá. Y pues como ya vimos al principio, las condenas más fuertes fueron de los países latinoamericanos hermanos. La mayoría, y luego después se fueron agregando más. Es más, retornando de los países latinoamericanos, hasta se unieron los países, en este caso, que pues hasta se están insultaron al presidente AMLO, lo que viene siendo el locuaz de Javier Milei de Argentina. Bueno, también él condenó. En este sentido, pues ahí sí vio que la claridad. Y luego se unió Rusia, China no he visto nada todavía, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Y pues ya Estados Unidos y Canadá ya más contundentes, pero bueno, ya después de que vieron, han de haber visto los videos por parte, los videos que les mandó el presidente AMLO. Países que han declarado su apoyo a Ecuador, pues ninguno hasta ahora. Y vean, todo esto que está haciendo Estados Unidos en Ecuador, pues tiene repercusiones, sobre todo en el caso de Rusia. No sé, esto viene desde enero, se los iba a mostrar, pero bueno, ya ahorita que estamos hablando del tema de Ecuador, pues bueno, hasta se están peleando con Rusia, obviamente porque está Estados Unidos dentro de Ecuador. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, supuestamente Ecuador le quiere dar helicópteros chatarra a Estados Unidos. Imagínense. Bueno, entonces le dice Rusia, oye, ¿por qué le quieres dar el armamento que te dimos en otros gobiernos, con otros presidentes, a Estados Unidos? Obviamente es para robar la tecnología, para entender la tecnología. ¿Cómo es posible que este señor diga de que no, es que pues es chatarra? Imagínense, Estados Unidos no recibe chatarra. Dice, el material bélico ruso de Ecuador enviaría a Estados Unidos es chatarra, declaró el martes el presidente del país latinoamericano, Daniel Noboa. Esto ocurrió, mexicanos y mexicanas, el 30 de enero. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y eso, dentro de convenios internacionales, no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Ellos alegan de... Imagínense, mexicanos y mexicanas. Dice, ya sabemos que Noboa, es lo que les digo, todo el mundo lo sabe, ya sabemos que Noboa trabaja para Estados Unidos y no para Ecuador. Así, en simples palabras, pero imagínense mandarle chatarra, ese pretexto. Dice Ecuador, y pues ya se tuvo que echar para atrás con Rusia. Dice, Ecuador descarta enviar equipo militar a países en guerra tras roces con Rusia. El gobierno de Ecuador dijo que, por medio de su canciller, que no tienen planes de enviar material de guerra a países en conflicto, zanjando así un roce con Rusia tras los anuncios de envío de material de uso en desuso a Ucrania. Eso también era otra cuestión, aparte de saber la tecnología.
como les hace falta equipamiento bélico a Ucrania, que sea ruso, porque ellos están acostumbrados al equipo ruso, pues esto lo quería utilizar Estados Unidos para enviárselo a Ucrania, con el pretexto de Ecuador de que no, pues es que es chatarra, yo ya para qué lo quiero. Se lo dio a Estados Unidos y Estados Unidos se lo envía a Ucrania. Imagínense, por eso el reclamo de Rusia hacia Ecuador. Y no solamente eso, mexicanos y mexicanas. Les digo, todo lo que está haciendo ahí Estados Unidos es desestabilizar. ¿Por qué? Porque quiere ganar nuevamente lo que viene siendo, como decían ellos, su patio trasero, sobre todo para quedarse con los recursos. La misma jefa del Comando Sur, la que anda ahí, ella lo ha dicho. Dice, Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador. Vean, y esto es lo último. Las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Rusia derivan en restricciones a los envíos de banano. ¿Y por qué? Porque ya se les he mostrado aquí en otros videos por este envío de bananos donde transportan drogas. Desde Ecuador lo exportan hacia toda Europa y obviamente llegó a Rusia. Y por esta cuestión Rusia también pues empezaron con una cuestión económica a principios de este año. Entonces, como les digo, Estados Unidos está metido en esto y pues quiere desestabilizar la región y pues quiere ganarle obviamente a Rusia con este conflicto. Pero vean hasta dónde llega Estados Unidos. Y pues para concluir, mexicanos y mexicanas, pues esta gran diferencia de condena y el respaldo que tiene el presidente AMLO con el país de Rusia. Nada comparado con lo que hicieron nuestros aliados entre comillas, Estados Unidos y Canadá. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártala, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.